Hoy, en 40 minutos de RSE. Mientras proyecta sus primeras luces hacia toda la Argentina, recorremos en una emisión especial el nuevo faro de la cultura, el imponente Centro Cultural Néstor Kirchner. Recordamos la historia del emblemático edificio y descubrimos detalles de la obra que lo transformó en uno de los ámbitos más amplios e importantes para la cultura en el mundo. La palabra de los ministros Julio De Vido y Teresa Parodi. El doctor Bernardo Klicksberg reflexiona sobre el valor de invertir en cultura y la doctora Alessandra Minichelli dialoga con la ministra del área sobre responsabilidad social empresaria con el foco en la actividad cultural. La reciente inauguración del Centro Cultural Kirchner no solo posicionó definitivamente a Buenos Aires como una de las capitales culturales más importantes del mundo, sino también que abrió un enorme espacio para recibir y difundir hacia todo nuestro territorio y el exterior la riquísima diversidad cultural argentina. La obra que transformó este edificio del siglo XIX, conservando su historia en este imponente centro cultural, estuvo a cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio. Comenzamos el programa de hoy con la palabra de su titular, el arquitecto Julio De Vido, sobre algunos detalles de la obra, pero por sobre todo de su espíritu y de quiénes son sus verdaderos destinatarios. Le voy a contar una anécdota que pinta qué pasa con la cultura o qué pasaba con la cultura en la Argentina. Vinimos hará un mes con Teresa, estaban montando las lamas, que son unas placas de madera que ustedes van a ver arriba del escenario, que están destinadas al tratamiento acústico del cielo raso de la sala principal, de la sala que corresponde a la Orquesta Sinfónica Nacional, donde también va a haber otro tipo de espectáculos, pero esencialmente el origen de la idea era que fuera destinada a la Orquesta Sinfónica y este fabuloso órgano que se ha instalado de más de 35 toneladas, que también va a ser un orgullo para todos los argentinos y también, ¿por qué no?, para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Y un carpintero, justo Teresa había subido acá porque estábamos viendo dónde realizar el acto y preparando la visita de la presidenta, porque la presidenta estuvo trabajando con nosotros casi 10 días antes de esta inauguración para definir cómo íbamos a presentar este edificio a todos ustedes. Y un oficial carpintero, no me dijo su apellido, pero no lo recuerdo, y me dijo que quería dos cosas. Primero me quería preguntar si ellos iban a poder venir a ver y a participar, a ver espectáculos aquí. Claro, evidentemente la actividad teatral y fundamentalmente la actividad de música clásica y demás en la Argentina, por lo menos hasta ahora o hasta hace unos pocos años, estuvo dirigida a una determinada élite de la sociedad que en muchos casos son columnistas de importantes diarios, en este caso yo lo voy a llamar opositores. Y quería que Teresa le cantara El cielo del albañil. Teresa le va a cantar seguramente El cielo del albañil, lo vamos a hacer en La ballena azul y vamos a cantarlo todos juntos. Quiero decirles que estén tranquilos, que van a poder, esto es de ellos. Y la prueba fue que ayer, atrás nuestro, había 2.500 obreros de la construcción. El número mayoritario al resto del público, porque eran los protagonistas de esta obra. Su sinfonía fue haber colocado cada uno de estos vidrios, cada una de estas luces, haber puesto el piso sobre donde ustedes están ahora sentados. Y practicamos desde el primer minuto de funcionamiento de este centro cultural que el protagonismo iba a ser de las clases populares, de los trabajadores argentinos, y en ese sentido nuestro modelo nacional y popular, que sin ninguna duda va a ser votado mayoritariamente por los argentinos este año, va a seguir sosteniendo que este espacio sea
para todos los sectores de la sociedad argentina, especialmente para los más humildes, para que tengan acceso a la cultura, pero además para que puedan expresarse culturalmente ellos también. Las obras en el antiguo Palacio de Correos se realizaron sobre dos áreas bien diferenciadas. En el área histórica o ceremonial, sobre la calle Sarmiento, se trabajó intensamente en restauración y puesta en valor del sector, respetando la arquitectura y mobiliario de época. El área comprende el Salón de los Escudos, el de Honor, el de los Buzones y el que fuera el despacho de Evita durante la presidencia de Juan Domingo Perón. El área industrial contiene los nuevos elementos arquitectónicos. Incluye una jaula tectónica, la llamada colmena, de columnas metálicas que delinean una fachada interior y soportan la inserción de espacios para múltiples actividades. Los elementos más importantes de este sector son el chandelier, una estructura vidriada colgante, espacio para el arte contemporáneo, y la llamada Ballena Azul, una imponente sala sinfónica para 1.950 espectadores, con una acústica de excelencia y un órgano de 3.500 tubos, diseñado especialmente en Alemania. Sus más de 100.000 metros cuadrados convierten al Centro Cultural Néstor Kirchner en el más grande de Latinoamérica. A este espacio y a su importancia se refiere la ministra de Cultura, Teresa Parodi. La verdad que este Centro Cultural nace, como no podía ser de otra manera, federal, latinoamericano, y desde aquí mirando al mundo. La verdad es que ha sido fascinante para mí, que soy cantora popular, vivir este proceso de transformación de este lugar. Antes lo esperábamos ya en el ámbito de la cultura, todos sabíamos que esto se venía. Y creo que siempre se trabajó, inclusive el equipo del ministerio tuyo, Julio, con el de Cultura, trabajaron como una colmena, como parte de una colmena. Una construcción colectiva que nos enriqueció a todos. Aprendimos un montón de cosas en la marcha y fuimos viendo cómo podíamos ir llenándolo de sonidos, de colores y de belleza, la belleza que tiene en sí misma la cultura que pertenece, por supuesto, a quién más, sino al pueblo. Por eso el pueblo entra con su cultura a este lugar naturalmente. La cultura la hacemos todos, es un hecho vivo que no puede detenerse. De hecho, este lugar se abre para recibirlos a todos. Todas esas voces, todas esas expresiones del arte en las cuatro formas en que hemos pensado el espacio. Para las artes visuales, para la música, para las artes escénicas, para la literatura. Igualdad Cultural es un plan nacional en el que se integran las políticas de comunicación del Ministerio de Planificación Federal con las políticas del Ministerio de Cultura. Sobre la importancia del Centro Cultural Kirchner para este programa nacional, hablamos con Luis Vitulio del Ministerio de Planificación Federal. El corazón de toda esta red de igualdad cultural y de esta inclusión en la diversidad es el Centro Cultural Kirchner. El Centro Cultural, hoy la ministra Teresa Parodi le ha puesto el corazón de la cultura porque refleja prácticamente lo que se pensó desde su concepción de Néstor Kirchner en su momento, por eso lleva el nombre de Néstor Kirchner, porque se lo pensó dentro de esta batalla cultural que se está dando como el corazón de algo que va a ir mandando y recibiendo un flujo de cultura hacia todo el país a través de las exposiciones y las muestras que se hagan, que refleje justamente la diversidad cultural que tiene todo el país. Que sea inclusivo en el sentido de la diversidad, pero también que sea inclusivo en el sentido del disfrute. Entonces las exposiciones que se están pensando y programando van en el mismo sentido que lleva Igualdad Cultural. O sea, lo que se va a ver ahí se va a poder disfrutar en las estaciones culturales de todo el país, prácticamente en vivo, en simultáneo, desde la obra que se esté haciendo en la Ballena Azul se va a poder disfrutar en la estación cultural de Palpalao, de Piedra Buena o en las escuelas rurales a través del canal de televisión que va a tener el Centro Cultural. Entonces, cuando hablamos del corazón de la cultura y qué tiene que ver es que justamente es la mayor usina o la mayor producción de espectáculos
en una producción cultural y que eso se pueda disfrutar de toda la Argentina, para nosotros sigue siendo una inversión. Entonces esa la inversión en el Centro Cultural como corazón de la cultura se va a disfrutar a través de estas redes de igualdad cultural en toda la Argentina. Quien visita por primera vez el Centro Cultural Kirchner, además de asombrarse por su estética, su tecnología y su calidad en todo sentido, seguramente coincidirá en que parte de su magia reside en la historia del edificio. Esa historia de 126 años si contamos a partir del inicio de la obra. Intentamos resumir esa historia en el siguiente informe. En 1889, la ciudad de Buenos Aires rondaba el 500.000 de habitantes. Los servicios del correo tenían una gran demanda y se decidió durante la presidencia de Miguel Juárez Celman construir el edificio del Correo Central. El proyecto se encargó al arquitecto francés Norbert Maillard. El edificio sobre terrenos ganados al río requería de una obra de ingeniería muy importante. Apenas a un año de comenzada, la construcción se paralizó debido a una crisis económica. Casi 20 años después, se volvió a contratar al arquitecto francés para adaptar el proyecto a los cambios tecnológicos que había experimentado el servicio postal. Desde el inicio de la obra, pasarían 39 años y 11 presidentes, hasta que sobre el fin del mandato de Torcuato de Alvear, en 1928, se inauguró el Palacio de Correos y Telégrafos. Durante esas 4 décadas, la población de Buenos Aires se había cuadruplicado. Declarado Monumento Histórico Nacional en 1997, el edificio sería la central del servicio postal hasta septiembre de 2002. Poco después, el expresidente Néstor Kirchner decidió destinarlo a la creación de un espacio para albergar todas las expresiones del arte y la cultura. La obra del Centro Cultural del Bicentenario, a cargo del Ministerio de Planificación, que conduce el arquitecto Julio De Vido, tuvo una primera presentación en mayo de 2010, cuando varios salones fueron escenario de parte de las celebraciones de los 200 años de la patria. En mayo de 2015, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró este verdadero faro de la cultura, destinado a los 40 millones de argentinos, el ahora denominado Centro Cultural Néstor Kirchner. A los hombres y mujeres de la cultura que hoy nos acompañan, esta es su casa, este es su lugar. A partir de hoy que estamos poniendo en funcionamiento el centro cultural más importante de Latinoamérica. Mi familia está muy unida a todo lo que es el correo. Mi padre era tesorero del correo en Río Gallegos, en la provincia. Así que realmente tiene en lo personal un sentido de emoción. Pero yo también pensaba, qué bueno que el centro cultural sea el correo, este centro cultural hacia el futuro, que rescata el pasado y va hacia el futuro, porque a través del correo se han construido historias de amor, de vida. Bueno, tiene todo un componente muy, muy especial. Y a partir de acá la creatividad que pueda surgir, ¿no es cierto? Que abrigue el arte, que abrigue la cultura. Y yo creo que es un símbolo muy fuerte. La certeza de que solo es posible este edificio en el marco de un proyecto político, que un edificio solo no es nada, que un edificio está acompañado de políticas, no solo políticas culturales o educativas, porque lo vamos a llenar de alumnos a este edificio, sino políticas sociales, de ampliación de los derechos, democráticas, federales. Está en la ciudad de Buenos Aires y en un bello lugar, pero no está pensado para los porteños, está pensado para todos los argentinos, gratuito, entendiendo que todos tienen derecho a toda la cultura. O sea que atrás de este edificio no hay solo una historia, hay también una decisión política. Esta sala de conciertos llamada La Ballena Azul, que ya es sede de la Orquesta Sinfónica Nacional,
fue el escenario ideal para un diálogo entre la ministra de Cultura de la Nación, Teresa Parodi, y la doctora Alessandra Minichelli. En el programa de hoy vamos a compartir un fragmento de este diálogo en el cual las protagonistas reflexionan acerca de la posibilidad de integrar a las políticas culturales y a este espacio a empresas o demás organizaciones. ¿Por qué no canalizar acciones de responsabilidad social a través de la cultura? ¿Por qué no hacer fondos de inversiones culturales? ¿Por qué no sentarse así como los artistas con Teresa Parodi a decirles, bueno, nosotros somos empresarios, nosotros somos una organización de la sociedad civil, nosotros somos un sindicato, una cooperativa y estamos para apuntalar desde este lugar también la acción cultural? Esto de poder alinear todo el esfuerzo que ha hecho el Estado en políticas públicas vinculadas a la cultura y de crear un ámbito físico o un espacio como este y a su vez convocarlos también a ellos para que se sumen a complementar lo hecho, ¿no? Yo creo que eso es ahora es más importante que nunca. Es como necesario. Es muy necesario. Llamarlos para justamente desde acá pensar juntos cómo podemos trabajar para que este espacio tenga una administración, si querés, mixta, es decir, con grupos privados que tengan de verdad intención de apostar a la cultura argentina. Y manteniendo eso de la universalización, del derecho a que todos puedan venir, porque la inclusión pero obviamente buscando una gestión que los comprometa desde ese lugar también, ¿no? No, que los comprometa. Claro, porque hay muchas empresas que están como todavía muy acostumbradas a hacer algo muy simbólico en responsabilidad social o algo muy figurativo, pero no a que sean convocados en serio para decirles, bueno, mira, el abanico que tengo de propuestas desde políticas públicas culturales es este. ¿Cuál sería tu lugar? ¿Dónde te identificás? ¿Cuál sería tu aporte? Yo creo que el día que pase eso va a ser maravilloso, un paso ¿no? más que daremos en nuestro propio crecimiento. Sí, ¿no? seguro. Fíjate que hay en muchas partes del mundo donde esa experiencia existe. Claro. Y da resultados extraordinarios. Y da resultados maravillosos. Entonces me parece que nosotros ahora, inclusive teniendo este lugar, por ejemplo, podemos hacer las primeras, a lo mejor, experiencias, si querés, para profundizar. Para empezar a integrar. Llamar y buscar y proponer que vengan para que podamos compartir una forma diferente de trabajar para la cultura argentina. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Juan Patricio Musi, liderazgo joven para el país que viene. Además, experiencias ejemplares en RSE y de leyes Cómo Andamos, legislación en RSE. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE, conseguila en kioscos. Suscribiéndote a nuestra página web www.fonres.com recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de FORS. Para llegar con sus conciertos, muestras, obras y representaciones hacia todos los rincones de la Argentina, el Centro Cultural Kirchner fue dotado de tecnología de última generación. Conocimos algunos aspectos de esta obra que tal vez no sean vistos por quien recorra el centro, pero que sirven para que sus contenidos lleguen a todo el territorio nacional. El Centro Cultural no solo es impresionante por sus características de arquitectura, porque es una obra totalmente emblemática y es de fascinación de cualquier arquitecto, de cualquier persona de la cultura europea o americana o oriental que ha venido a visitarlo, se han quedado sorprendidos por el tamaño y la envergadura de la obra. Está a la altura de los mayores centros del mundo en materia de capacidad, son más de 110.000 metros cuadrados, y todo producido y pensado con la última tecnología, no solamente desde el punto de vista de la arquitectura, sino también de la acústica, sino también de la digitalización. O sea, tiene toda una red de fibra óptica interna, toda una red de producción audiovisual que va a ir acompañando cada uno de los eventos para que se pueda disfrutar justamente en vivo en el resto del país. Su conectividad con
ARSAT y con el satélite, va a tener un telepuerto propio que a través del ARSAT-1 va a poder transmitirse a todas las antenas satelitales que van a estar distribuidas por todo el país, inclusive en la Antártida. Entonces, la verdad que lo pone al centro, no solamente como vanguardia cultural, sino como la vanguardia tecnológica, a la altura y al lugar, a uno de los primeros lugares en materia de tecnología implementada para la cultura del mundo, ¿no? Esto un poco por el avance que está teniendo Argentina en este sentido y otro porque es uno de los centros más jóvenes del mundo. Esto es posible gracias a Néstor y Cristina y con todos los recursos que se ponen, tanto en la inclusión y la igualdad, pero también esto es igualdad e inclusión porque va a ser un espacio gratuito y donde la gente va a poder acceder a la cultura en toda su diversidad. Así que estamos muy contentos. Estaba recordando que vine por primera vez acá en el 2009 con Néstor Kirchner. Estaba todavía apenas iniciándose este proyecto. Creo que puede ser un lugar que quedará como uno de los núcleos de la cultura argentina. La emoción que tengo porque yo venía acá cuando era chiquitita, tendría 8 o 9 años, mi papá trabajaba en el correo. Además que entrar acá ahora nuevamente y ver esto conservado tal cual para respetar la historia, pero renovado en lo cultural y de lo que he podido ver por televisión en imágenes en estos días, es una maravilla. Hoy en su espacio el doctor Bernardo Klicksberg se refiere al valor de invertir en cultura con un espíritu de equidad e inclusión. La UNESCO define la cultura como la manera en que interactuamos los unos con los otros en el mundo, ¿no? Invertir en la cultura, invertir en integrar a la cultura a los sectores populares, invertir en cultura para todos, invertir en compartir esto de los creadores con mucha gente y sobre todo invertir en cultura activa. No tiene límites y es una de las cosas más importantes que se pueden hacer como inversión. Tomo un solo ejemplo. En este momento hay un boom mundial con el sistema de orquestas sinfónicas juveniles de Venezuela, ¿no? Que dirige Dudamel, Gustavo Dudamel. Dudamel, que tiene 28 años, es considerado uno de los 2 o 3 directores más importantes del planeta actualmente. Y la cultura que ellos hacen, que empezaron hace 35 años, ¿no? La cultura que ellos hacen es una cultura de masas, o sea, es que todos los chicos humildes del país se integren a orquestas sinfónicas y a coros y a toda forma de cultivar la música. Y la creatividad desde esta condición humilde, con un compromiso tan importante y de manos maestras como la de Gustavo Dudamel, José Antonio Abreu, la creatividad que significa movilizar desde la cultura, tanto en términos de lo que produce la gente, como de su nivel de integración social, como de su nivel de recuperación de identidad. Es una de las mayores inversiones posibles. Si querés leer, ver, escuchar más contenido sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. En este tramo del programa, la ministra de Cultura de la Nación, Teresa Parodi, nos cuenta cuál va a ser la programación en estos primeros meses del Centro Cultural Kirchner. Y también nos habla sobre los criterios que se utilizan para la programación. Primero la inclusión. Ir a buscar justamente a los protagonistas de la cultura que no siempre fueron mirados por el mercado, sino por todo lo contrario fueron excluidos del mercado y que fueron de todas maneras en espacios alternativos creciendo y desarrollando su obra de arte en todos los campos del arte. Entonces esos artistas van a desfilar por este lugar, los vamos a hacer visibles, le vamos a dar el espacio que se necesita que tengan y que ellos necesitan que tengan, pero también el pueblo argentino necesita que esos artistas sean visibilizados, porque son emergentes naturales de nuestra diversidad riquísima cultural. Entonces van a haber encuentros, diálogos entre artistas argentinos y latinoamericanos,
también entre artistas argentinos de distintas generaciones, de distintas formas expresivas. Y fundamentalmente el protagonista va a ser el pueblo, es decir, el público. Me gusta la palabra pueblo. El pueblo va a entrar, aquí ya entró, y es el destinatario verdadero de todo lo que vamos a hacer, porque es absolutamente gratuito. Van a haber clases magistrales, va a tener un área enorme, muy grande educativa, donde van a haber talleres y donde van a existir propuestas para niños, para adolescentes. Es decir, el centro va a ir cobrando vida cada vez más. Vamos a ir instalando el arte en todos sus espacios. Vamos a ir creciendo desde adentro hacia afuera como debe ser, y de hecho están convocados todos los artistas nacionales y latinoamericanos y del mundo que tengan ganas de ser parte de este proceso de creación y de instalación de un espacio tan extraordinario para el mundo. Estas paredes y salones, con más de un siglo de historia, hoy se combinan con instalaciones asombrosas en estos 100.000 metros cuadrados de espacios para albergar y proyectar desde Buenos Aires hacia el país y el mundo la diversidad de la cultura argentina. Gracias por acompañarnos en esta recorrida por el Centro Cultural Kirchner, un orgullo de todos los argentinos. Y después, hasta hoy, y después. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.